Hola, gente creativa, ¿cómo les va? Educación nutricional en el podcast de Creativa Hoy con la doctora en ciencias, investigadora y profesora titular Blanca T. Riverro. Blanca T. Riverro es jefa del Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Cuba. Aquí conocerás por qué la alimentación no es sinónimo de nutrición, la importancia de darle participación a niños y niñas en la alimentación familiar, resultados de investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, entre otros detalles referentes a esta temática. Así que quédate que la invitación está hecha. Con Creativa, ¿les va? Entrando en materia, primera pregunta para la doctora Blanca Terry. ¿Por qué debemos tener una buena nutrición? ¿Qué se considera una buena nutrición en la actualidad cubana? ¿Por qué alimentarnos y nutrirse no es lo mismo? Sí, me has hecho una pregunta muy interesante, pero antes de responderla, primeramente considerar conveniente conocer que la alimentación no es sinónimo de nutrición. La alimentación es aquel proceso por el cual los seres humanos procuran los alimentos necesarios para mantener la vida, los seleccionan según la disponibilidad, los preparan según sus usos y costumbres y terminan por ingerirlos. Es por tanto un proceso que podríamos decir que es voluntario, educable y que está influenciado por factores sociales, económicos, culturales y otros. Sin embargo, la nutrición considera el conjunto de procesos por los cuales el cuerpo humano digiere, absorbe, transforma, utiliza y elimina las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos con el fin de obtener energía, construir y reparar las estructuras corporales y regular el metabolismo. Ahora, hay que tener en cuenta que una dieta saludable es importante para todos a cualquier edad de la vida. Los niños y adolescentes necesitan una buena nutrición para contribuir a su crecimiento y desarrollo. Los adultos también deben comer bien para conservar una buena salud a lo largo de su vida. Los estilos de vida modernos pueden suponer un reto en la toma de buenas decisiones en cuanto a la dieta y la nutrición. También sería bueno que nuestra población conociese qué cosa es una alimentación saludable, porque a veces no conocemos realmente lo que implica una alimentación saludable, y es aquella que es capaz de cubrir las necesidades de energía y nutrientes del individuo y debe cumplir los siguientes principios: que sea adecuada según la edad, el sexo, la estatura, los estados fisiológicos y el clima donde viven los seres humanos. Debe ser completa, que debe incluir los 7 grupos básicos de alimentos de la mesa saludable cubana que después vamos a mencionar a continuación. Equilibrada significa que debe haber un equilibrio entre los macronutrientes, que son las proteínas, grasas y carbohidratos. Debe ser suficiente en cantidad de alimentos para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales del organismo, y variada en color, sabor y consistencia. Y no se nos puede olvidar una última condición: la inocuidad del alimento, o sea que el alimento sea inocuo, quiere decir que su consumo no implique riesgos para la salud, que no haga daño. Ahora, ¿qué se considera una buena alimentación en la actualidad cubana? Sería bueno que nuestra población conozca que la mesa saludable cubana se compone de 7 grupos básicos de alimentos, como te mencioné anteriormente. El grupo 1 son los cereales y viandas, el grupo 2 vegetales, el grupo 3 las frutas, el grupo 4 las carnes, las aves, el pescado, los huevos y los frijoles, el grupo 5 leche y productos lácteos, grupo 6 las grasas y el grupo 7 azúcar y dulces. De esta forma deben consumirse mayor cantidad de los cereales, o sea, los más sanos pueden ser los cereales integrales, también consumir las viandas, las frutas y los vegetales, en ese orden, en cantidad moderada los lácteos y las carnes y sustitutos, y en poca cantidad las grasas y el azúcar. Para lograr una alimentación saludable y por ende una mejor nutrición, debemos conservar también adecuadamente los alimentos para mantener sus nutrientes, evitar la pérdida de los mismos, durante la elaboración respetar las técnicas y tiempos de cocción y hacer una adecuada selección y combinación de alimentos para obtener dietas con alto valor nutricional. Cuando hablamos de educación alimentaria, ¿qué no debe faltar? ¿Qué se espera en la población con esta educación por parte de los medios? Primeramente, recordar que la educación alimentaria va a proporcionar información, conocimiento y capacitación en nutrición. Es por tanto todo un éxito cuando se logran cambios significativos en los comportamientos y prácticas alimentarias. Para mejorar la calidad de vida, el país trabaja y dirige los esfuerzos para promover una cultura alimentaria que sirva de base y permita a la población la adopción de actitudes y prácticas adecuadas y saludables.
¿Esto qué va a incluir? Producir y adquirir alimentos, seleccionarlos de manera adecuada, conservarlos de manera adecuada, prepararlos también en la forma adecuada, consumirlos según las posibilidades, de acuerdo a los requerimientos nutricionales, según edad, sexo y la actividad física de cada individuo. En fin, que el país está fomentando la creación de una cultura alimentaria responsable y con plena conciencia de su relación con la salud y que proporcione satisfacción y placer. En el caso particular de la población infantil, debemos insistir en la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses primeros de la vida y la alimentación complementaria hasta los 2 años de edad. Ejemplo, podríamos decirle a las mamás no introducir ningún alimento distinto a la leche materna antes del 6º mes de vida. Un ejemplo de mensaje: con el pecho de mamá es suficiente. Introducir nuevos alimentos de forma paulatina, dosificada, escalonada y progresiva. No adicionar sal ni azúcar a los alimentos de los bebés. Un recurso educativo es que los niños y las niñas, incluso desde edad preescolar, se les dé participación activa en todo el proceso y responsabilidad que presupone la alimentación familiar. Eso significaría que participen en la planificación, en la selección, también podrían participar en la compra, en la conservación, en la preparación y en el consumo de alimentos sanos, ajustado lógicamente estas actividades a la edad de cada niño y el desarrollo individual que alcance. Algunos datos de investigaciones en Cuba. Sabemos que no tenemos desnutrición infantil gracias a la labor del Estado cubano, pero ¿qué indicadores tenemos como positivos y además los negativos que vale la pena abordar? En relación a los resultados de investigaciones hechas por nuestro centro, el Ministerio de Salud, en la labor del Estado cubano para la protección de menores, podríamos decir que nuestro país, o sea Cuba, es signataria de la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición que data de Roma 2014, la cual recoge en su marco de acción la incorporación de objetivos nutricionales en los programas para mejorar la alimentación de los grupos poblacionales, dando alta prioridad a niños, niñas y adolescentes por su alta vulnerabilidad, para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimo. Esto facilita en igual manera un entorno propicio para respetar, proteger y cumplir el derecho de todas las personas a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos suficientes. Para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, incluida la educación, como tú conoces, el país aprobó en el año 2020 el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional y en el 2022 su marco jurídico, la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Resultados de investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública muestran indicadores favorables para la desnutrición aguda y crónica, no considerado como un problema de salud pública. Sin embargo, se evidencia un incremento sostenido del sobrepeso y la obesidad desde edades tempranas de la vida, considerados como factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles. Otros elementos negativos es la baja práctica de la lactancia materna exclusiva, inactividad física, incremento de los videojuegos, un porcentaje no despreciable de los adolescentes no realizan el desayuno y la responsabilidad de la alimentación del niño recae en la madre y no hay una participación activa de los padres en este proceso. Hoy hablamos de educación nutricional en el podcast de Creativa con la doctora Blanca Terry Berro, jefa del Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, Cuba. Conocimos por qué la alimentación no es sinónimo de nutrición, la importancia de darle participación a niños y niñas en la alimentación familiar y algunos resultados de investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública, entre otros detalles referentes a esta temática de la educación nutricional. Donna Cruz y equipo de Creativa, gracias por la escucha, gracias por seguirnos.